Hola chicos de quinto año A, B y C. Aquí vengo con el video explicativo del objetivo número 2, que corresponde al análisis químico. Como todos sabemos, uno de los problemas más importantes de la química es el conocer qué sustancias están presentes en un material cualquiera y cuál es la cantidad existente en el mismo, de cada una de ellas. Por eso que vamos a estudiar una serie de objetivos, aplicaciones, métodos e instrumentos primero que nada. En cuanto a objetivos y aplicaciones, la química analítica se divide en análisis químico cualitativo, que es donde observamos, y análisis químico cuantitativo, que es donde damos las cantidades. En cuanto a métodos e instrumentos, existen muchos métodos, pero uno de los más importantes es el análisis espectroscópico, el cual consiste o tiene varios métodos: los métodos de emisión, métodos de absorción. Acá tenemos las partes, lo que te enfoca acá. La espectroscopía infrarroja es una de las técnicas más usadas, y acá tenemos como el desglose, ¿ves?, de esa técnica tan importante. En cuanto al análisis orgánico, que es en realidad lo que nos interesa, anteriormente mencionamos que el análisis químico puede ser cuantitativo o cualitativo, pero la química orgánica no se conforma con observar y con dar cantidad. Aquí vamos a añadir otro tipo de análisis, que es el funcional, porque los compuestos orgánicos se clasifican de acuerdo a la función a la que representan. El análisis inmediato puede ser en forma mecánica, como la decantación, filtración y centrifugación; en forma física, como las disoluciones, cristalización; y en forma química, empleado cuando los procedimientos físicos no son adecuados. El análisis elemental puede ser análisis elemental cualitativo y análisis elemental cuantitativo. Todo esto, mis niños, todo esto los manejamos en las jornadas de química. Por eso es que le estoy dando como un repaso, un somero repaso, para caer en la actividad. En la síntesis orgánica, esta puede ser total o puede ser parcial. Es total si la síntesis se realiza a partir de sustancias elementales, y es parcial si se realiza a partir de sustancias más complejas. Acá caemos, mire, aquí tenemos, mire, los compuestos. Este esquema es muy importante, mis niños. Observen esto, porque ya acá estamos, ¿se acuerdan? Que le dije que Kekulé había ideado la estructura bencénica, que es la estructura base de los compuestos aromáticos, cuando veamos la clasificación de los hidrocarburos. Aquí entramos a las fórmulas químicas. La fórmula química es la representación gráfica de un compuesto. Y hay diferentes tipos de fórmula química. La más simple es la empírica o condensada, que ya no te da mucha información. La molecular, que es la que nos dice con precisión el número de átomos que conforman a una molécula. Por ejemplo, la molécula de glucosa, su fórmula molecular es C6H12O6. Aquí lo tenemos. Pero su fórmula empírica es CH2O. Esto es muy importante, porque esto lo tienen en la actividad. Otro tipo de fórmula química, tenemos la estructural, en donde señalamos a los enlaces, ¿ves? Señalamos a los enlaces. La fórmula estereoquímica y la electrónica, en donde señalamos a los electrones. Este, por ejemplo, es el metano. Entonces aquí se observa clarito
la tetravalencia del elemento carbono. Ajá. Entonces esos son los tipos de fórmula química. La empírica, la molecular, la estructural. Más que todo vamos a ver la empírica, la molecular, la estructural y la electrónica. Ajá. Acá tenemos una serie de problemas que todo esto lo manejamos en las jornadas de química y caemos en la actividad de la página 25, que esta tiene que entregarla en la fecha indicada por el plasma. En la primera pregunta te dice, lee detenidamente la siguiente información. Te hablan del análisis inmediato, los métodos mecánicos, que ya te dije que puede ser mecánico, físico y químico. Y entonces aquí te dan una serie, como de instrumentos, de métodos. Y te dicen, yo aquí lo señalé como A, B, C, D, E, F, G. Entonces, el número A es un método, pertenece al método mecánico. El número B también es mecánico. El C también es mecánico. El D también es mecánico. El E es químico. Esta es una técnica cromatográfica. El F es mecánico y el G es químico. Y aquí tienen cuando son métodos mecánicos, físicos y químicos. En la número 2 te dice, justifica la veracidad o falsedad de cada una de las afirmaciones siguientes. Entonces te dice, la A, el análisis elemental nos permite identificar los componentes fundamentales de una sustancia. Sí, ya que se lleva a cabo hasta la separación de dichos componentes. En la B te dice, la filtración y la destilación son operaciones básicas dentro de los procesos químicos. Sí, la destilación, una separación de los compuestos de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición. Y la filtración es separación de partículas sólidas de un líquido a través de un material, poroso. En la C, la fórmula estructural de una sustancia química proporciona más información acerca de la sustancia que la fórmula molecular. No, porque la fórmula estructural solo te habla de los enlaces. Esa es la C. La fórmula molecular define con precisión el número de átomos de cada elemento químico. En cambio, en la estructural lo que vas a ver es el tipo de enlace. En la D te dice, el análisis elemental muestra que los elementos fundamentales de toda sustancia orgánica son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos halógenos. Esa es la D. No, el elemento fundamental de los compuestos orgánicos es el carbono, ya se los dije. Si un compuesto orgánico no tiene carbono, no es orgánico. Tiene que tener carbono. En la E te dice, para poder determinar la fórmula molecular de una sustancia, es necesario conocer el peso molecular de la misma. ¿Esa es qué letra? La E, ¿verdad? Sí, claro. Y eso lo vimos cuando estábamos haciendo los problemas. Ajá. Vámonos con la 3. En la 3 dice, elige y justifica la respuesta correcta de cada una de las siguientes preguntas. A. La composición centesimal del metano es... Entonces, ¿qué hice yo? En la 3A, aquí tengo con mi cuaderno. Composición centesimal del metano. El metano es CH4, es el hidrocarburo más simple. Busco en la tabla periódica, el carbono, el peso atómico es 12, el hidrógeno es 1, pero como tiene 4 átomos, es 1 por 4. Entonces el peso molecular es 16 gramos mol. Digo, 16 gramos mol es el 100%.
12 gramos que representa el carbono será X y eso me da 75% de carbono. De la misma forma lo hago, pero con el hidrógeno. Entonces me da 75% de carbono y 25% de hidrógeno, que es la respuesta que tengo acá, que les marco, ¿verdad? Esta que está acá, esta es la respuesta correcta de esta interrogante. En la B, de la siguiente sustancia, ¿cuál tiene el mayor porcentaje de carbono? Tú ves esas sustancias y crees que la que tiene el mayor porcentaje de carbono es como la más grande, pero no, no es así. Yo saco acá mi cuadernito, ¿eh? Busco el peso molecular de cada sustancia. La busqué C2H5OH, peso molecular. El carbono, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2, ¿verdad? Entonces sería 12 por 2. Hago la regla de 3. Si el peso molecular es 34. 34 gramos es el 100%. 24 de carbono será X. Entonces representa el carbono, tiene aquí 70,59. En C2H6, fíjate, hice lo mismo, peso molecular. Mi regla de 3, el carbono tiene 80%. Y cuando hago C2H4, que es la más simple, que tú crees que no representa el mayor porcentaje de carbono, me da 85,7. Entonces, ¿cuál de estas sustancias tiene el mayor porcentaje de carbono? Esta que está aquí. Aquí se la señalé. Ajá. En la C te dice, la composición centesimal de la glucosa es carbono 40%, hidrógeno 66% y oxígeno 53,3%. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es la fórmula empírica? Bueno, ya eso hasta lo vimos cuando leímos por ahí en el objetivo, que la fórmula empírica de la glucosa es esta, CH2O. Esa es la fórmula empírica de la glucosa. Su fórmula es C6H12O6, la fórmula molecular, pero la empírica es esta. Entonces, esta es la que tienen que marcar aquí, mis niños. En la número 4, esa se la dejo para que ustedes la investiguen. Dice, realiza qué tecnología moderna podrías sugerir para realizar con mayor eficiencia y rapidez el análisis orgánico de una sustancia. Entonces vamos a ver cuál es lo más moderno en la tecnología para identificar y hacer el análisis de sustancias orgánicas. Espero haberlos ayudado, mis niños. Esta es la respuesta de toda esta actividad de la página 25. Su profe Luisa.